Sesiones orientativas de preparación para ingreso a nivel medio superior, 2025, Química. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Montserrat Yaret Morales Rodríguez y vamos a estudiar en esta sesión 3 las propiedades extensivas e intensivas de la materia. Comencemos. Hablemos de la materia. ¿En dónde se encuentra la materia? La materia prácticamente se encuentra en todos lados. La materia es todo lo que existe. Algunos ejemplos de esto son los seres vivos, átomos, moléculas, alimentos, los planetas, minerales. Todo lo que nos rodea, desde nuestras mascotas, las plantas, el lápiz que estamos utilizando. Pero bueno, conocer las propiedades y características de la materia permite desarrollar nuevos materiales, alimentos, objetos y aparatos para satisfacer las necesidades humanas en ámbitos de salud, la alimentación, la tecnología, el transporte y las comunicaciones. Debido a esto, la materia se ha tenido que clasificar en sus diversas formas y es indispensable saber cómo se clasifica. Pero hablando de la materia, diríamos, ¿qué es la materia? Pues la materia se define como todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Y a su vez la masa es una magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo. Volvemos a los ejemplos simples como desde los árboles, los animales y el aire que respiramos. La materia se clasifica desde los elementos y compuestos. Algunos ejemplos de los elementos tenemos que son el sodio, el fierro, el selenio, el cobre, el calcio. Y algunos compuestos tenemos el monóxido de nitrógeno, el agua, el dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Algunos otros ejemplos de compuestos y cómo se van formando a través de elementos. Tenemos que es el cloruro de sodio, que está formado por un átomo de sodio y un átomo de cloro. El agua está formado por 2 átomos de hidrógeno y está formado también por un átomo de oxígeno. Debido a esto también sale lo que son las mezclas, que es la combinación de 2 o más sustancias, en la cual cada una conserva su composición y sus propiedades químicas. Alguno de estos ejemplos, tenemos una mezcla de agua con tierra, de agua con azúcar, aquí a partir de estas hay 2 tipos de mezclas, que son las homogéneas y las heterogéneas. ¿Qué es una mezcla homogénea? Son aquellas que los componentes no se distinguen a simple vista. En las mezclas homogéneas no se pueden distinguir sus componentes. Ejemplos, el café, la sopa de tomate, zumo de naranja. Las mezclas homogéneas, las partículas se distribuyen de manera uniforme. Algunos otros ejemplos de estas mezclas tenemos que es el alcohol, el aceite, el vino, la leche. Y una mezcla heterogénea, los componentes se pueden distinguir, así como por ejemplo una ensalada, el aire con polvo, agua con aceite, agua con arena, oxígeno con harina, azufre con limadura de hierro, chocolate con pasas, aire con hollín, agua y gasolina. Bueno, pues dijimos que la materia era todo lo que ocupa un lugar en el espacio y de aquí se va a dividir lo que son los elementos y los compuestos.
Dijimos que un elemento va a ser la sustancia más pura en que se puede encontrar. Tenemos que es el hierro, el oro, el cobre, la plata. Y compuestos tenemos que son la formación o la combinación de dos o más elementos, como el agua, el cloruro de sodio y el azúcar. Tenemos la distribución de dos mezclas que son las homogéneas y la heterogénea, donde en las homogéneas tenemos el alcohol, el agua con sal, el café. En la heterogénea, agua de frutas, ensalada o sangre. De aquí la materia vamos a clasificarla y es necesario para poder conocer sus propiedades. Hablemos de las propiedades intensivas de la materia. Las propiedades intensivas son características de la materia que dependen de la cantidad de sustancia presente. Estas propiedades cambian en proporción directa a la masa o el tamaño del sistema. Ejemplos incluyen la masa total, el volumen total y la energía total. Estas magnitudes son aditivas, lo que significa que la propiedad extensiva total de un sistema es la suma de propiedades de sus partes individuales. En contraste, las propiedades intensivas como la densidad o la temperatura son independientes de la cantidad de sustancia. Las propiedades intensivas de la materia son características de la materia que no dependen de la cantidad de sustancia presente y son independientes del tamaño o masa del sistema. Estas propiedades permanecen constantes, incluso si se altera la cantidad de sustancia. Ejemplos incluyen la densidad, la temperatura, la presión, el punto de ebullición. Las propiedades intensivas son fundamentales para describir y comparar sustancias, ya que proporcionan información específica sobre la calidad o el estado de la materia independientemente de la cantidad presente. Así que las propiedades intensivas de la materia podríamos tener la temperatura, la densidad, punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, viscosidad. Y en las extensivas, la masa, la entalpía, entropía, longitud, inercia y volumen. Pongamos un ejemplo de las propiedades. Es decir, que si yo tengo un vaso de agua que ponemos a ebullición y un tinaco de agua, tendremos que el punto de ebullición para ambos será el mismo. Mas sin en cambio, el volumen de agua será diferente. Hagamos un repaso de las propiedades intensivas y extensivas de la materia, explicando asimismo con detalle la diferencia de estas. En este video trabajaremos con las propiedades extensivas de la materia. En esta clase vamos a trabajar con las propiedades extensivas de la materia utilizando diapositivas de PowerPoint. Las propiedades extensivas también se llaman propiedades generales y son tres: la masa, el volumen y el peso. De las tres propiedades vamos a trabajar sus definiciones, las unidades de medida y los modos en los que se miden. Vamos a ver algunas animaciones en otros canales de YouTube. Comencemos a ver un fragmento del video Masa, Volumen y Densidad del canal Science Beat. Todos los objetos que nos rodean tienen dos cosas en común. Tienen masa y tienen volumen. Todo lo que tiene masa y tiene volumen es materia. La masa de un objeto es una medida de la cantidad de materia que contiene. Cuanta más materia tiene el objeto, mayor es su masa.
Medimos la masa en kilogramos o unidades derivadas. El volumen de un objeto es una medida del espacio ocupado. Cuanta más materia tiene el objeto, mayor es su volumen. Medimos el volumen en metros cúbicos o unidades derivadas. Ahora veamos otro fragmento del video titulado El volumen del canal Proyecto Investic. Un cubo de Rubik. Una caja entre otras. El volumen de un cuerpo equivale a la cantidad de espacio que ocupa. La medida de volumen se expresa en unidades cúbicas, metros cúbicos y centímetros cúbicos. Representaré el metro cúbico de esta forma. Veamos un ejemplo. Doña María tiene estas cajas en su bodega. Si cada una tiene 1 metro de cada lado, ¿cuál es el espacio que ocupan en su bodega? Bien, hallar el volumen es igual a contar el número de cajas que hay. La señora entonces ocupa con sus cajas 12 metros cúbicos porque en total son 12 cajas de 1 metro cúbico cada. Por último, veamos unos fragmentos del video Masa o Peso del canal Física Aplicada. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. Es una palabra usada con frecuencia en el lenguaje cotidiano, así que podríamos pensar que todos conocen el concepto de masa. Pero, ¿qué es la masa? Veamos unos ejemplos de cuando usamos la palabra masa en la vida cotidiana. Peso 55 kilogramos. La masa se corresponde con el concepto común de cuán pesado es un objeto, pero el peso y la masa no es lo mismo. ¿Pero por qué la confundimos con el peso? Esto sucede porque estos conceptos están relacionados. El peso es la fuerza ejercida por la Tierra sobre un cuerpo. Este peso depende de nuestra masa y la aceleración gravitatoria. Dicha aceleración es un vector que se dirige hacia el centro de la Tierra. Es por eso que los objetos caen, por la gravedad. El peso es el producto de esta aceleración y nuestra masa. Mientras más masa, más peso, puesto que la aceleración se mantiene constante. Vemos que se multiplica una magnitud vectorial, o sea que tiene una dirección, por una escalar, que nos da como resultado otro vector, el cual es una fuerza, a la que llamamos peso, que tiene, al igual que la aceleración, una dirección hacia el centro de la Tierra. Es por eso que cuando queremos saber nuestra masa, lo que hace una báscula a través de un mecanismo es medir este vector hacia el centro, hacia abajo de nosotros, y con unos cuantos cálculos saca el valor de la masa. Intenta poner tu mano y aplica una fuerza en una báscula. Verás que dependiendo de la fuerza que apliques, te dará un resultado diferente. Y no estás cambiando la masa de tu cuerpo, pero podemos ver que verdaderamente medimos una fuerza, en nuestro caso el peso, y posteriormente obtenemos la masa medida en kilogramos. Esta unidad no mide el peso, ya que la fuerza se mide en newtons. Así que en vez de decir que pesa 60 kilogramos, deberías decir que tu masa es de 60 kilogramos. Bueno, con estos videos entonces podemos llegar a definir cada una de las propiedades extensivas. Empezamos con el volumen. Podemos decir que el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo, o sea, o es el lugar en el espacio que ocupa un cuerpo. La masa es otra cantidad, pero en este caso es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y el peso, que siempre se confunde con masa, pero no es lo mismo, es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo. Estas tres definiciones las vimos en diferentes partes de los videos anteriores. En el primer video vimos que todos los objetos pueden tener masa y volumen y que por esa razón están formados por materia, es decir, que la materia es todo lo que tiene volumen y masa. Por eso definimos masa como la cantidad de materia que forma los cuerpos y definimos al volumen como el espacio que ocupan esos cuerpos. En cambio,
aclaramos que no es lo mismo la masa que el peso, no debemos confundir estos dos conceptos, dado que el peso se relaciona con la medición de una fuerza, que es la fuerza de la gravedad, ejercida sobre otros cuerpos. Ahora que ya conocemos las definiciones de cada una de las propiedades, vamos a pasar a las unidades de medida, que también se mostraron en los videos, pero hagamos un resumen. En el caso del volumen, las unidades de medida son el litro o el mililitro, el centímetro cúbico o metro cúbico. En el caso de la masa son el gramo masa o el kilogramo masa, que se representan simplemente como gramos o kilogramos. Y en el caso del peso, para distinguir la unidad de medida del peso de la masa, hablamos de gramos fuerza y kilogramos fuerza, que lo representamos con una flecha arriba. Esta flecha representa la fuerza que se está midiendo cuando medimos el peso. Otra unidad de medida alternativa es el newton, que se representa con una N, en el que casi 10 newtons equivalen a 1 kilogramo fuerza. Bien, el último tema que pensamos trabajar en este video es saber cómo se miden cada una de estas propiedades extensivas. En el caso del volumen, una de las maneras es usando recipientes graduados. Otra forma es calculando el volumen del cuerpo geométrico y la otra es usando el principio de Arquímedes. Veámoslos con algunos ejemplos. Los recipientes graduados nos sirven para medir el volumen de los líquidos, las probetas, los vasos de precipitado, las pipetas, jeringas, son todos ejemplos de recipientes graduados que sirven para medir el volumen de los líquidos. En el caso de los cuerpos geométricos, como en este caso el cubo, buscamos la fórmula para medir el volumen de cada cuerpo geométrico y procedemos a realizar el cálculo. En el cuerpo geométrico, que se denomina cubo, la fórmula es lado por lado por lado, es decir, si multiplico el valor del alto por el ancho y por el espesor, voy a obtener, en este caso, los metros cúbicos. Si en este caso lo hubiese medido en centímetros, serían los centímetros cúbicos, que corresponden al volumen del cubo. En otros cuerpos geométricos se aplican otras fórmulas. Cuando tengo cuerpos sólidos que tienen formas irregulares, puedo utilizar el principio de Arquímedes, que consiste en colocar el cuerpo sólido, como estamos viendo acá las rocas, en agua, y el volumen desplazado es equivalente al volumen del sólido. Bueno, ya averiguamos 3 maneras para medir el volumen, teniendo en cuenta si se trata de materiales sólidos o materiales líquidos. Pasemos a averiguar cómo se mide la masa. La masa se mide utilizando la balanza de platillos. En uno de los platillos se coloca una pesita con masa conocida y en el otro platillo se coloca el objeto cuya masa es desconocida y vamos sacando o poniendo las pesitas hasta lograr equilibrar los dos platillos. Veámoslo con algunos ejemplos. Bueno, acá estamos viendo una simulación en donde ponemos un objeto y podemos seleccionar la pesita con masa conocida y colocarla en el otro platillo. En este caso la simulación no funciona porque, como ven acá, tengo que suscribirme a este portal, pero la idea es que una vez que uno se suscribe, funciona la balanza de platillos como si fuera la real. En este fragmento del primer video vemos la balanza de platillo y entonces empiezan a colocar objetos que tienen más masa o menos masa de un lado o del otro del platillo. En un momento los dos objetos quedan equilibrados, significa que tienen la misma masa. Por ejemplo, 1 kilogramo masa de cada lado. Acá estamos viendo la balanza de platillos del laboratorio de la escuela. Como pueden observar, hay una aguja en el centro que es la que me indica que ambos platillos están en equilibrio.
Comencemos a efectuar las mediciones. Fíjense que en la parte de abajo están todas las pesitas de masa conocida. Puse un dinosaurio de juguete y quiero averiguar su masa. Empiezo colocando una pesita de 20 gramos. Como vemos, la aguja todavía se inclina hacia el lado del dinosaurio. Así que puse otra pesita de 10 gramos y en este caso se puede observar que ya entran en equilibrio. Entonces podemos inferir que este dinosaurio de juguete mide aproximadamente 30 gramos de masa. Ahora quiero averiguar la masa de este trofeo. Parece que tiene más masa que el dinosaurio, así que empiezo poniéndole 2 pesitas de 50 gramos. No se logra ver bien, pero cada pesita tiene el número grabado. Hasta ahora puse 100 gramos, pero no se inclina la aguja, pongo otro de 50, quiere decir que mide más. Y ahora le puse otro de 50, o sea 200 gramos, pero es demasiado, así que tiene que estar entre 150 y 200. Entonces elijo una pesita de 20 gramos, vamos 170, le pongo otra de 20, 190, quiere decir que me pasé. Le pongo una de 10. En este video trabajaremos con las propiedades extensivas de la materia. En esta clase vamos a trabajar con las propiedades extensivas de la materia utilizando diapositivas de PowerPoint. Las propiedades extensivas también se llaman propiedades generales y son 3: la masa, el volumen y el peso. De las 3 propiedades vamos a trabajar sus definiciones, las unidades de medida y los modos en los que se miden. Vamos a ver algunas animaciones en otros canales de YouTube. Comencemos a ver un fragmento del video Masa, Volumen y Densidad del canal Science Beat. Todos los objetos que nos rodean tienen 2 cosas en común. Tienen masa y tienen volumen. Todo lo que tiene masa y tiene volumen es materia. La masa de un objeto es una medida de la cantidad de materia que contiene. Cuanta más materia tiene el objeto, mayor es su masa. Medimos la masa en kilogramos o unidades derivadas. El volumen de un objeto es una medida del espacio ocupado. Cuanta más materia tiene el objeto, mayor es su volumen. Medimos el volumen en metros cúbicos o unidades derivadas. Ahora veamos otro fragmento del video titulado El volumen del canal Proyecto Investic. Un cubo de Rubik. Una caja entre otras. El volumen de un cuerpo equivale a la cantidad de espacio que ocupa. La medida de volumen se expresa en unidades cúbicas, metros cúbicos y centímetros cúbicos. Representaré el metro cúbico de esta forma. Veamos un ejemplo. Doña María tiene estas cajas en su bodega. Si cada una tiene 1 metro de cada lado, ¿cuál es el espacio que ocupan en su bodega? Bien, hallar el volumen es igual a contar el número de cajas que hay. La señora entonces ocupa con sus cajas 12 metros cúbicos porque en total son 12 cajas de 1 metro cúbico cada una. Por último, veamos unos fragmentos del video Masa o Peso del canal Física Aplicada. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. Es una palabra usada con frecuencia en el lenguaje cotidiano. Así que podríamos pensar que todos conocen el concepto de masa. Pero, ¿qué es la masa? Veamos unos ejemplos de cuando usamos la palabra masa en la vida cotidiana. Peso 55 kilogramos. La masa se corresponde con el concepto común de cuán pesado es un objeto. Pero el peso y la masa no es lo mismo. ¿Pero por qué la confundimos con el peso? Esto sucede porque estos conceptos están relacionados. El peso es la fuerza ejercida por la Tierra sobre un cuerpo. Este peso depende de nuestra masa y la aceleración gravitatoria.
Dicha aceleración es un vector que se dirige hacia el centro de la Tierra. Es por eso que los objetos caen, por la gravedad. El peso es el producto de esta aceleración y nuestra masa. Mientras más masa, más peso, puesto que la aceleración se mantiene constante. Vemos que se multiplica una magnitud vectorial, o sea que tiene una dirección, por una escalar, que nos da como resultado otro vector, el cual es una fuerza, a la que llamamos peso, que tiene, al igual que la aceleración, una dirección hacia el centro de la Tierra. Es por eso que cuando queremos saber nuestra masa, lo que hace una báscula a través de un mecanismo es medir este vector hacia el centro, hacia abajo de nosotros, y con unos cuantos cálculos saca el valor de la masa. Intenta poner tu mano y aplica una fuerza en una báscula. Verás que dependiendo de la fuerza que apliques, te dará un resultado diferente. Y no estás cambiando la masa de tu cuerpo, pero podemos ver que verdaderamente medimos una fuerza, en nuestro caso el peso, y posteriormente obtenemos la masa medida en kilogramos. Esta unidad no mide el peso, ya que la fuerza se mide en newtons. Así que en vez de decir que pesa 60 kilogramos, deberías decir que tu masa es de 60 kilogramos. Bueno, con estos videos entonces podemos llegar a definir cada una de las propiedades extensivas. Empezamos con el volumen. Podemos decir que el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo, o es el lugar en el espacio que ocupa un cuerpo. La masa es otra cantidad, pero en este caso es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y el peso, que siempre se confunde con masa, pero no es lo mismo, es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo. Estas tres definiciones las vimos en diferentes partes de los videos anteriores. En el primer video vimos que todos los objetos pueden tener masa y volumen y que por esa razón están formados por materia, es decir, que la materia es todo lo que tiene volumen y masa. Por eso definimos masa como la cantidad de materia que forma los cuerpos y definimos al volumen como el espacio que ocupan esos cuerpos. En cambio, aclaramos que no es lo mismo la masa que el peso, no debemos confundir estos dos conceptos, dado que el peso se relaciona con la medición de una fuerza, que es la fuerza de la gravedad, ejercida sobre otros cuerpos. Ahora que ya conocemos las definiciones de cada una de las propiedades, vamos a pasar a las unidades de medida, que también se mostraron en los videos, pero hagamos un resumen. En el caso del volumen, las unidades de medida son el litro o el mililitro, el centímetro cúbico o metro cúbico. En el caso de la masa son el gramo masa o el kilogramo masa, que se representan simplemente como gramos o kilogramos. Y en el caso del peso, para distinguir la unidad de medida del peso de la masa, hablamos de gramos fuerza y kilogramos fuerza, que lo representamos con una flecha arriba. Esta flecha representa la fuerza que se está midiendo cuando medimos el peso. Otra unidad de medida alternativa es el newton, que se representa con una n, en el que casi 10 newtons equivalen a 1 kilogramo fuerza. Bien, el último tema que pensamos trabajar en este video es saber cómo se miden cada una de estas propiedades extensivas. En el caso del volumen, una de las maneras es usando recipientes graduados. Otra forma es calculando el volumen del cuerpo geométrico y la otra es usando el principio de Arquímedes. Veámoslos con algunos ejemplos. Los recipientes graduados nos sirven para medir el volumen de los líquidos, las probetas, los vasos de precipitados, las pipetas, jeringas, son todos ejemplos de recipientes graduados que sirven para medir el volumen de los líquidos. En el caso de los cuerpos geométricos, como en este caso el cubo, buscamos la fórmula para medir el volumen de cada cuerpo geométrico y procedemos a realizar el cálculo.
En el cuerpo geométrico que se denomina cubo, la fórmula es lado por lado por lado. Es decir, si multiplico el valor del alto por el ancho y por el espesor, voy a obtener, en este caso, los metros cúbicos. Si en este caso lo hubiese medido en centímetros, serían los centímetros cúbicos que corresponden al volumen del cubo. En otros cuerpos geométricos se aplican otras fórmulas. Cuando tengo cuerpos sólidos que tienen formas irregulares, puedo utilizar el principio de Arquímedes, que consiste en colocar el cuerpo sólido, como estamos viendo acá las rocas, en agua, y el volumen desplazado es equivalente al volumen del sólido. Bueno, ya averiguamos 3 maneras para medir el volumen, teniendo en cuenta si se trata de materiales sólidos o materiales líquidos. Pasemos a averiguar cómo se mide la masa. La masa se mide utilizando la balanza de platillos. En uno de los platillos se coloca una pesita con masa conocida y en el otro platillo se coloca el objeto cuya masa es desconocida y vamos sacando o poniendo las pesitas hasta lograr equilibrar los dos platillos. Veámoslo con algunos ejemplos. Bueno, acá estamos viendo una simulación en donde ponemos un objeto y podemos seleccionar la pesita con masa conocida y colocarla en el otro platillo. En este caso la simulación no funciona porque, como ven acá, tengo que suscribirme a este portal, pero la idea es que una vez que uno se suscribe, funciona la balanza de platillos como si fuera la real. En este fragmento del primer video vemos la balanza de platillo y entonces empiezan a colocar objetos que tienen más masa o menos masa de un lado o del otro del platillo. En un momento los dos objetos quedan equilibrados, significa que tienen la misma masa. Por ejemplo, 1 kilogramo masa de cada lado. Acá estamos viendo la balanza de platillos del laboratorio de la escuela. Como pueden observar, hay una aguja en el centro que es la que me indica que ambos platillos están en equilibrio. Comencemos a efectuar las mediciones. Fíjense que en la parte de abajo están todas las pesitas de masa conocida. Puse un dinosaurio de juguete y quiero averiguar su masa. Empiezo colocando una pesita de 20 gramos. Como vemos, la aguja todavía se inclina hacia el lado del dinosaurio. Así que puse otra pesita de 10 gramos y en este caso se puede observar que ya entran en equilibrio. Entonces podemos inferir que este dinosaurio de juguete mide aproximadamente 30 gramos de masa. Ahora quiero averiguar la masa de este trofeo. Parece que tiene más masa que el dinosaurio, así que empiezo poniéndole 2 pesitas de 50 gramos. No se logra ver bien, pero cada pesita tiene el número grabado. Hasta ahora puse 100 gramos, pero no se inclina la aguja, pongo otro de 50, quiere decir que mide más. Y ahora le puse otro de 50, o sea 200 gramos, pero es demasiado, así que tiene que estar entre 150 y 200. Entonces elijo una pesita de 20 gramos, vamos 170, le pongo otra de 20, 190, quiere decir que me pasé. Le pongo una de 10, 180 y ahí va queriendo. Entonces le voy a poner una muy chiquita, es una de 2 gramos, a ver qué está pasando si con 182 gramos logro equilibrar los dos platillos. Y por lo que veo se equilibran, entonces la masa de este trofeo es de 182 gramos. Por último, quiero probar con masas mayores. Entonces recurro a la pesita de 500 gramos y empiezo a poner del otro lado del platillo diferentes objetos hasta lograr equilibrarlos. Primero pongo un lapicero, pero evidentemente tiene una masa menor, y le empiezo a poner distintas rocas, pero todavía no alcancé los 500 gramos. Con la última roca que le coloqué, veo que se empiezan a equilibrar los platillos, pero
noto que le falta muy poquito, así que le puse la pesita de 2 gramos y ahí logro equilibrar ambos platillos de 500 gramos. En el video del canal Física Aplicada vimos que el peso se mide en un tipo de balanzas como las de resortes y lo que está midiendo justamente es la fuerza. También observamos que la masa de la mano, como estamos viendo ahí, es la misma, pero lo que cambia es la fuerza, por eso cambia el peso. Acá estamos viendo distintas imágenes GIF de dinamómetros. Un dinamómetro está formado por un resorte con un gancho inferior. Cuando se coloca el objeto que se quiere pesar en el gancho inferior, el resorte se desplaza hacia abajo y entonces se coloca una regla graduada que nos va indicando la medición de esa fuerza. Acá estamos viendo un dinamómetro cuya unidad de medida son los newtons y en este dinamómetro la unidad son los gramos fuerza. Se puede ver que por debajo está el gancho inferior y la escala graduada en el costado donde podemos ir viendo hasta dónde se estira el resorte. En este dinamómetro podemos ver la escala graduada en newton, mide hasta 5 newton y en color rojo nos va indicando hasta dónde se desplaza el resorte. Como es transparente el cilindro exterior, si lo damos vuelta podemos observar el resorte del cual uno va colgando los objetos que quiere pesar. Acá le puse en el gancho inferior una pesita y podemos observar cómo el resorte se estiró hasta llegar hasta los 5 newtons. Ahora procedo a poner en el dinamómetro otra pesita de menor peso y observamos que no llega ni siquiera a 1 newton. Si le ponemos otra pesita, vamos a ver que llega a 1 newton. Y ahí se puede observar que el resorte se estiró mucho menos. Bueno, llegamos al final de esta clase y me despido hasta la próxima. Iremos a las preguntas para ver cuánto has aprendido en esta sesión. Pregunta 1. Se define como todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa, a su vez la masa es una magnitud que expresa la cantidad de materia en un cuerpo. Inciso A, propiedades de la materia. Inciso B, extensivas. Inciso C, materia. Inciso D, elementos. Debido a que la materia se encuentra en diversidad de formas, es indispensable saber cómo se clasifica. Inciso A, elementos y compuestos. Inciso B, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Inciso C, sustancia. Inciso D, propiedades de la materia. Tercera pregunta. Estos ejemplos de magnitudes como son masa, volumen y peso hace referencia a qué tipo de propiedades de la materia. Inciso A, extensivas. Inciso B, intensivas. Mezclas homogéneas. Inciso D, mezclas heterogéneas. Pregunta 4. Estas propiedades permanecen constantes, incluso si se altera la cantidad de sustancia. Inciso A, extensivas. Inciso B, intensivas. Inciso C, mezclas homogéneas. Inciso D, mezclas heterogéneas. Vamos a las respuestas para ver cuántos aciertos tuviste. Se define como todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa, a su vez la masa es una magnitud que expresa la cantidad de materia en un cuerpo. Inciso A, propiedades de la materia. Inciso B, extensivas. Inciso C, materia. Inciso D, elementos. La respuesta correcta es inciso C, materia.
2. Debido a que la materia se encuentra en diversidad de formas, es indispensable saber cómo se clasifica. Inciso A, elementos y compuestos. Inciso B, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Inciso C, sustancias. Inciso D, propiedades de la materia. La respuesta correcta es inciso A, elementos y compuestos. Pregunta 3. Estos ejemplos de magnitudes como son masa, volumen y peso hace referencia a qué tipo de propiedades de la materia. Inciso A, extensivas. Inciso B, intensivas. Inciso C, mezclas homogéneas. Inciso D, mezclas heterogéneas. La respuesta correcta es inciso A, extensivas. Pregunta número 4. Estas propiedades permanecen constantes, incluso si se altera la cantidad de sustancia. Inciso A, extensivas. Inciso B, intensivas. Inciso C, mezclas homogéneas. Inciso D, mezclas heterogéneas. La respuesta correcta es inciso B, intensivas. Bueno, pues hemos terminado la sesión. Espero que te haya servido de mucho el repaso de propiedades intensivas y extensivas de la materia. Puedes revisar en internet estos siguientes links que voy a dejar para que puedas tomar nota. Bueno, pues nos vemos la próxima sesión. Estamos en sesiones orientativas de preparación para ingreso a nivel medio superior. Mi nombre es Montserrat Yaret Morales Rodríguez, soy personal docente de la Academia de Química. Hasta la próxima.